Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por la compañía. Si habrá temas para conversar con el prosecretario de la Presidencia de la República, con el doctor Diego Canepa, además de cómo está funcionando el gobierno, la interna, esas diferencias que según la prensa aparecen, qué pasa con la ley de medios, qué pasa con la ley sobre el alcohol. Bueno, tantísimos asuntos que en instantes vamos a conversar con el doctor Diego Canepa. También les presentamos el menú de la noche de hoy con la señora esposa del general Dalmau. Cómo cayó en la familia esta sentencia de condena a 28 años de prisión. Vamos a conversar con la señora del general Dalmau, que sigue internado en el hospital militar. Nos acompañará aquí en estudios. Queremos conocer su impresión, qué va a pasar. ¿Se va a apelar? ¿No se va a apelar? ¿Qué se dice a propósito de la inexistencia, teóricamente, de pruebas para ese enjuiciamiento, para esa condena? Lo conversamos también en algunos minutos aquí en Entre Líneas con la señora esposa del general Dalmau. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches a todos los televidentes. Vamos a recibir también aquí en estudios de Entre Líneas al director nacional de trabajo, Luis Romero. Una semana que va a estar marcada por la conflictividad, paro general parcial el próximo jueves, pero además que viene de algún hecho lamentable como la muerte de un trabajador en la propia dependencia de la DINAT. ¿Y qué pasa también en la negociación futura, ¿no? ¿Qué dice el Ministerio de Trabajo sobre qué base se va a negociar? ¿Qué pasa con el salario mínimo nacional? ¿Hay o no hay peleas allí con economía? Lo vamos a conversar con Luis Romero también aquí esta noche. Saludo a Daniel Rodríguez. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Bueno, a ver, un título para hoy. Adelantos de la semana, cosas importantes que van a pasar. Por ejemplo, aparece una nueva usina de ideas dentro de la izquierda, con gente cercana a Tabaré Vázquez. También el debate delante de la arena llega al Parlamento, pero el recurso de los ediles de Montevideo no va a prosperar. Todo esto en detalle en un rato. Me quedé pensando en eso de la NAP, ¿no? La nueva agenda progresista. ¿Va o no va Tabaré Vázquez a esa presentación? Seguramente va a estar. Seguramente va a estar. Un Tabaré Vázquez que ha estado muy activo, ¿no? En las últimas horas, ustedes lo saben, ha estado incluso ayer mismo en el acto por el 19 aniversario de Asamblea Uruguay. La mesa está servida y en esta otra mesa está el prosecretario de la Presidencia, el doctor Diego Canepa, que nos acompaña. Doctor, bueno, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a la invitación y a vos siempre por la oportunidad de estar con vos y con toda la audiencia. Bien, doctor, ¿en qué términos, para arrancar, en qué términos se encuentra el juicio que Philip Morris le hizo al Estado uruguayo? Bueno, es una muy buena pregunta porque yo te digo, la semana próxima nosotros vamos a tener una reunión, una videoconferencia. Yo voy a estar, en realidad, la semana próxima viajando con el presidente a China y vamos a estar viendo un informe de nuestros abogados en Washington y en Nueva York. Está esperándose el laudo de la primera etapa del juicio con Philip Morris. Ustedes recuerden que el arbitraje es un arbitraje internacional que, a diferencia del juicio que tuvimos en La Haya, para dar un ejemplo a los televidentes, siempre lo dije, este arbitraje es confidencial, es reservado hasta que no haya laudos o etapas en donde se vaya resolviendo parte de este aspecto. Primero se discute lo jurisdiccional, después de 2 años de discusión interna de cómo se aplicaba o no el CIADI. Y recordemos que esto es una demanda de una compañía internacional contra Uruguay por un tema vinculado a inversiones, no por un tema vinculado a la salud o a la aplicación de determinada normativa, sino a las inversiones realizadas por Philip Morris y en el entendido de que determinadas decisiones afectan sus inversiones en el país. Esto es un caso nuevo en el mundo, nunca una compañía de tabaco había realizado a nivel internacional una demanda de estas características a un país como el nuestro. Por supuesto que esto tenía un contexto determinado. Eligen el país que por su tamaño relativo y por lo que es Uruguay, país de 3.300.000 habitantes, podía generar una señal de alerta a otros países de no seguir el camino que Uruguay ha seguido, que es uno de los países líderes en el mundo en su política antitabaco, por el costo que puede tener enfrentarse a una compañía como Philip Morris a nivel internacional. En el mes de febrero, recuerden, estuvimos en París una semana encerrados en un trabajo entre los abogados y las contrapartes para discutir 2 cosas. En primer lugar, si se siguieron todos los pasos correspondientes a la legislación uruguaya e internacional, en este caso del CIADI, que es el Centro Internacional para la Resolución de Disputas de Inversión, que depende del Banco Mundial, en el caso que se establece. Y en segundo lugar, si corresponde a este tipo de organismos el tratamiento de un planteo como el que ha hecho Philip Morris. El fallo sobre esta primera etapa iba a estar en mayo, se ha retrasado un poco. Yo creo que el mes que viene vamos a tener noticias sobre ese tema. Y decía, una teleconferencia donde se va a estar dando, digamos, una puntuación de justamente en qué términos se encuentra y por hoy la etapa. Lo que pasa es que luego de las audiencias hay intercambio de algunos puntos que deben aclararse frente a los árbitros que solicitan a los equipos de abogados, tanto de Philip Morris como el nuestro. Se ha ido aclarando y ahora va a haber una puesta a punto. Yo seguramente en el mes de junio, fines de junio, esté viajando a Nueva York a una reunión con los abogados, porque ahí ya tendremos la primera
el primer resultado y de acuerdo al resultado habrá una evaluación de la estrategia que se está siguiendo. ¿Se ha seguido recibiendo apoyo financiero internacional por ese caso emblemático que representa a un Estado siendo demandado por Philip Morris en este caso o no? Sí, nosotros recibimos apoyo a través de una fundación que se llama Tobacco Free Kids, que es una fundación del grupo Bloomberg. Bloomberg es el alcalde de Nueva York, es una persona, un millonario, pero eso es alcalde de Nueva York, muy comprometido en la lucha contra el consumo de tabaco, y se ha recibido en una primera etapa $500.000, que fueron la mitad de los honorarios que se acordaron para la primera etapa del juicio. O sea, Uruguay ha gastado dinero importante, pero muy poco de acuerdo a lo que ha sido el estándar internacional de esta materia. Pero no se ha recibido más. No, es que no hay más porque la primera etapa del juicio está por dilucidarse. Si va a haber más etapas o no, todavía no lo sabemos. ¿Y hay compromiso en caso de que si hay más etapas va a haber más dinero de apoyo? Va a haber más apoyo, pero yo creo que a esta altura el país, yo lo dije, nosotros firmamos un acuerdo donde, a diferencia de otros acuerdos, tenía topes, porque usted sabe que los abogados cobran por hora y en Estados Unidos había un tope de demanda y no está vinculado ni siquiera al monto de la demanda que pueda realizar Philip Morris con respecto al resarcimiento posible o no de daño por las inversiones. Doctor, algo de lo que se ha hablado mucho en estas horas. El gobierno, ha redactado un proyecto de ley sobre servicios de comunicación audiovisual. Por estas horas supongo que estará llegando al Parlamento. Me gustaría saber algunos detalles. Por ejemplo, se había mencionado la posibilidad de que existieran tiempos máximos de publicidad. ¿Eso es correcto? ¿Está establecido en el documento? Sí, está porque ya existe. Mucha de la normativa de esta ley es una ley marco que viene a reunir parte de la normativa que ya existen en decretos y en leyes como rendiciones de cuentas. Los 15 minutos máximos de tanda publicitaria que regula la URSEC ya existe en la legislación nacional. Ya es ley. Hace más de un año. Los avances del pago de precio por el comodato de onda que hoy se tiene a nivel de radiofrecuencia en los canales de televisión se votó el año pasado en la rendición de cuentas del año 2012. O sea, hay muchas cosas que hoy aparecen como nuevas y como, entre comillas, escandalosas como temas nuevos cuando se votaron y fueron discutidos en el Parlamento hace menos de un año. La ley viene en un marco de un compromiso del gobierno de algo que era necesario en Uruguay generar un nuevo marco jurídico para lo que es en el siglo XXI los servicios audiovisuales. Nuestro país tiene un atraso enorme, tiene un sinnúmero de decretos, que el decreto, como usted sabe, es mucho menos, yo diría, seguro que una ley. Una ley implica una seguridad jurídica mayor que un decreto, por la que pasa por el Parlamento, pasa por un proceso democrático de discusión de todos los actores de la sociedad que tienen representación en el Parlamento, el gobierno y la oposición, donde se establece una nueva marco hacia el futuro de algunos elementos centrales como son el respeto a la libertad de expresión, el respeto a la libertad de prensa, la garantía del trabajo de los periodistas, de ustedes los periodistas en esta materia, y otros temas vinculados a cómo debe desarrollarse el contenido nacional y otros aspectos que están vinculados al desarrollo de la industria en nuestro país. Pero con respecto a la publicidad, por ejemplo, ¿va a haber sanciones si no se cumplen esos 15 minutos? Ya hay sanciones. ¿Se están aplicando? ¿Pero se aplican? Se aplican perfectamente por la URSEC. La URSEC, de hecho, dialoga permanentemente con los canales cuando en horario central no puede haber más de 15 minutos de publicidad. Hay una pauta establecida por la propia URSEC que está en decreto y que va a pasar a ser el nivel de ley. No es lo que más condiciona a esta discusión. Porque nosotros acabamos de hacer un llamado de televisión digital terrestre. Sí. Al llamado comercial para Montevideo y la zona metropolitana, un llamado a la radio, las frecuencias comunitarias, y un llamado que va a hacerse ahora también, un llamado a la parte privada del interior del país, y va a haber un llamado ahora para el sector público. Todo previsto en un decreto y una ley anterior. Lo que está haciendo el gobierno es, ante la necesidad de avanzar frente al apagón analógico del año 2015, recordemos que Uruguay en el año 2015 va a tener el llamado apagón analógico. Se va a transmitir, la que estamos viéndonos ahora, solamente en la televisión abierta por vía digital, por señal digital, que es un cambio tecnológico muy grande. ¿Qué es lo que se estableció? En ese llamado se estableció que los 3 canales de aire que ya tienen licencia en nuestro país, un comodato precario que tienen de algunos usufructos de hace 40 o 50 años, mantuviesen la posibilidad de tener una nueva licencia cumpliendo las exigencias del nuevo llamado, que es tener un plan de comunicaciones, un plan de diseño audiovisual y un compromiso hacia adelante. No era necesario, y esto fuimos muy criticados por algunos, que demostraran su capacidad de hacer televisión. Pues estamos sentados en estudios de televisión de esos mismos canales que están haciendo televisión desde hace por lo menos 30 o 40 años. Y se abrió la posibilidad a 2 canales nuevos de televisión en aire, abiertos, en la zona metropolitana, que se esperarán la propuesta, a los fines de 45 días, la propuesta. Esto que tiene que ver con la ley tiene mucho que ver, porque esto es cerrar un mismo espectro, que es, hay un llamado a televisión digital y hay para toda la radiodifusión, no solamente la televisión, también las radios, y en todos sus mecanismos, un nuevo marco jurídico a discutir. ¿Y qué criterios se utilizan para la fijación, el otorgamiento de futuras licencias, justamente? ¿Va a haber plazos, por ejemplo? Hay plazos que no hay que dar mayor seguridad jurídica que lo detentan la licencia.
Si yo a usted le doy una licencia para una onda que es de todos, y se la doy precaria y irrevocable, podría revocársela en cualquier momento. Sin embargo, ahora se va a dar un contexto, una legitimidad jurídica diferente y mayor. Pero aparte un elemento central, a ver. Un cambio de esta magnitud, lo mejor es que vaya al Parlamento y que todos, los partidos de la oposición, Colorado y Blanco y Independiente, tengan la posibilidad de ver, acá es absolutamente transparente, se manda absolutamente todo al Parlamento y no se utiliza el mismo mecanismo que se utilizó hasta ahora. Bueno, la oposición quiere estar en la elaboración, no después. Más elaboración. ¿Y cómo no después? Si la elaboración es en el Parlamento. Lo que manda el Poder Ejecutivo es un proyecto. ¿Cuántos proyectos van del Poder Ejecutivo y se mejoran en el Parlamento? No comprendo ese razonamiento de que debemos estar en la elaboración. Más elaboración que en el Parlamento no existe, es el lugar legítimo de la elaboración. Digo más, no estamos tomando el camino que se tomó en el pasado, que se hacía todo por decreto. Ahí no participa ningún Parlamento. En las resoluciones por decreto no participa ningún Parlamento. Ahora estamos enviando una ley muy grande, con un marco jurídico muy claro, con todos los aspectos vinculados a la radiodifusión en nuestro país, que van a pasar por el Parlamento y van a necesitar la mayoría. Ya que lo mencionó la oposición, Bordaberry dijo que no era el momento adecuado. No solo no es conveniente, sino que despierta sospechas toda esta movida, dijo Bordaberry. No sé, yo sinceramente creo que como se ha adelantado tanto en los tiempos electorales de algunos, las sospechas, si uno tiene la posibilidad de discutir cada uno de los artículos que se van a aprobar, el senador Bordaberry, igual que todo su partido, va a tener la oportunidad de decir si está de acuerdo o en desacuerdo y aportar mejores soluciones si así lo entiende que debe hacerse. Me parece ese camino legítimo. Una última a propósito de este tema. ¿Qué se dice a propósito de los espectáculos de alto interés público? Por ejemplo, los partidos de la selección uruguaya de fútbol. ¿Van a ser televisados? Se establece por ley la posibilidad de que determinados partidos de la selección, por ejemplo del fútbol, de definición, la ley prevé que sea posible pasarse, que sea de interés general y que pueda ser posible pasarse en televisión abierta. ¿Y qué pasa con los contratos comerciales ya firmados? De parte de lo que está establecido en la ley, cómo debe hacerse para resarcir ese tema. ¿Quiere decir entonces que de aprobarse los partidos de la selección van por televisión abierta? De aprobarse el proyecto de ley, de acuerdo a es una propuesta. Está bien. El Parlamento va a tener la capacidad de discutirlo y de verlo. Ahí hay muchos temas. También está propuesto, y va a estar ahí, la necesidad en Uruguay de establecer una publicidad electoral gratuita para los partidos políticos, tanto en elecciones nacionales como departamentales, para generar un piso, algo que no es tan terrible. Mire que en muchas partes del mundo, cruzando la frontera, Brasil hace años que tiene publicidad electoral gratuita para los partidos y que se da una forma de asignación de acuerdo a la cantidad de votos y un mecanismo más complejo que está en la ley también establecido. Tiene muchos de ese tipo de planteos que democratizan el acceso a los medios por parte de todas las autoridades del Uruguay. Doctor, alcohol, la droga legal más consumida, de consumo masivo, ¿por qué demora tanto el Ejecutivo en enviar ese proyecto de reglamentación, de regulación del consumo? Es un proyecto que está terminado hace 6 meses y no lo enviamos porque no tenemos y esto lo voy a resolver apenas volvamos del viaje de China con el presidente, vamos a tener una reunión para resolver definitivamente esto. La realidad es que tenemos un elemento vinculado a una discusión con respecto a si es necesario o no aumentar el IMESI de las bebidas, y en ese tema no hay acuerdo en el gobierno con si es el mejor instrumento para generar los fondos adicionales presupuestales necesarios para las políticas públicas transversales, para el tratamiento del consumo abusivo de alcohol, que como tú mismo lo decís, lo hemos dicho del cansancio, lo hemos puesto en la agenda pública de hace 2 años en Uruguay como tema central. Es la principal droga en el país, es el principal problema de adicción del país y es el principal problema de largo plazo y de corto plazo que tenemos en el cambio de patrón cultural de la gente. La ley irá con ese cambio del IMESI o sin ese cambio del IMESI, pero irá dentro de 15 días, estará en el Parlamento. Yo creo que tenemos razón. Pero que ha habido presiones, porque por ejemplo se decía, ¿qué va a pasar con el vino? Con el asunto del vino no tiene IMESI. Por eso mismo se decía, hay que establecerle el IMESI también al vino. Sin embargo hubo una especie de lobby por parte de las industrias vinculadas a la vinicultura que decían no. El IMESI no tiene, el vino no tiene IMESI por unas otras razones, vinculadas también a la protección de determinadas industrias nacionales vinculadas al vino. Está vinculado también a la producción del mismo, que no es lo mismo que la producción de otras bebidas alcohólicas, que si bien se procesan en Uruguay no son naturalmente de territorio nacional. El tema es vinculado a otras cosas. Nosotros estamos discutiendo, a ver, como en todas las cosas hay que tener equilibrio. Nadie planteó subir el IMESI a tal nivel que genere una corrida de contrabando de bebida en nuestro país, porque todos sabemos que si uno genera un aumento muy grande de un tema va a terminar generando un estímulo incorrecto a la entrada de ese mismo producto de manera ilegal. Lo que está viéndose es un equilibrio para generar un fondo que pudiese generar también como vuelvo a decir, un apoyo adicional a la política pública de tratamiento de adicciones y a la mejora de la fiscalización de muchas de las medidas que debemos tomar. Uno de los cambios centrales de la ley es que crea licencias para la bebida. En Uruguay hoy uno puede vender bebida alcohólica de acuerdo a determinados lugares, pero no con una licencia. Cualquier bar, cualquier lugar, de hecho, en lugares como los pequeños centros de las estaciones de servicio, y se decía en un momento, prohibamos las estaciones de servicio. Esa no era la solución. La solución es cualquier lugar que quiera vender bebida alcohólica,
sea cual sea su giro o su ramo, tiene que tener una licencia específica. ¿Y se le va a cobrar? Para vender. Se va a hacer, pero la idea no es recaudar, sí, se va a cobrar un tema más puntual. El tema es tener un control muy específico, porque si usted incumple las normativas actuales de alcohol, de venta a menores de 18 años o de venta bajo determinado horario, lo único que le pasa es le pone una multa. Ahora, si yo le digo a usted que le doy una licencia y que si usted incumple la primera vez, le suspendo la licencia 6 meses, la segunda vez le suspendo 1 año y después le quito la posibilidad de tener la licencia, y si usted vende bebidas alcohólicas sin licencia, es un delito, bueno, lo va a pensar un poco mejor. Eso, que es como funcionan los países del primer mundo en este tema. Al día de hoy, ¿tiene o no tiene el IMESI entonces el proyecto? El proyecto de ley está en discusión. Yo le dije que el día de hoy, sí, está en discusión, están dentro del gobierno, los equipos de gobierno están en discusión ese tema. Por eso acabo de decirle, en 15 días se resolverá con o sin ese impuesto, irá al Parlamento igual. Porque se había manejado que incluso dependiendo de la graduación alcohólica que tuviera la bebida, es el porcentaje de IMESI que se aplicaba. Es así como está planteando. Estoy diciendo algo muy transparente. No hay un acuerdo en todo el equipo dentro del gobierno, no solamente la presidencia, la Junta Nacional de Drogas y otros ministerios que participan. Hay una disposición con argumentos válidos de ambas partes, que es lo mejor y lo peor como mejor propuesta. Creo que ese tiempo se ha terminado, hemos tenido un tiempo prudencial para discutir esto y seguramente lo vamos a estar mandando en los próximos 15 días. ¿Y habrá una unidad reguladora de bebidas alcohólicas? Sí, va a haber una unidad reguladora. ¿De quién va a depender? Va a depender puede depender de la Junta Nacional de Drogas, como depende, o podrá depender directamente del Ministerio de Salud Pública. Estos son de las propuestas, nosotros pusimos como Junta Nacional de Drogas, pero son de los temas abiertos que en el Parlamento, típico de las cosas que se discuten en el Parlamento y que de acuerdo a lo que los señores parlamentarios entiendan mejor, se tomará como mejor propuesta. Bien, sobre el proyecto de la marihuana, de la regulación de la marihuana, doctor, el presidente decía en las últimas horas que es posible que finalmente no se termine aprobando. ¿Usted cree lo mismo? Como posible, todo es posible. Yo no hablé con Pepe de este tema. Hemos estado fin de semana conversando. El presidente habla de una probabilidad. Sí. Nosotros tenemos el firme compromiso de que se apruebe en junio de este año, julio, el proyecto de ley que envió el gobierno con los cambios que realizó la bancada y que nosotros apoyamos, de un proyecto de ley de regulación restrictiva que no legaliza la marihuana en nuestro país y que nos pone como uno de los modelos a nivel internacional de mejores prácticas de restricción del consumo de marihuana. Esto, a ver si me das un segundo y lo hablamos. Algunos dicen, no, pero lo que estamos haciendo es legalizando la marihuana. Incorrecto, estamos regulando estrictamente. ¿Por qué? Porque quien no esté dentro de la regulación va a seguir siendo ilegal la venta de marihuana. Porque si yo digo, lo que establezco es la libre venta de algo a nivel comercial, lo único que establezco son las limitaciones bromatológicas o de pedido de permiso para vender, pero no prohíbo su venta en sí mismo. Esto es diferente. Quien no tenga el permiso o la licencia para la venta o para la producción estará cometiendo también un delito y no será solamente una falta administrativa. En segundo lugar, se nos dice, son más restrictivos con el alcohol y están generando una liberalización de la marihuana. Error conceptual gravísimo. Justamente al revés. Como queremos tener un control mayor sobre la marihuana, es que lo regulamos. Porque hoy no hay ningún control sobre la marihuana. Lo que hay es represión. Pero en realidad, cómo se consume, qué se consume, quién se atiende a las adicciones, no hay ningún control en Uruguay. Nosotros pasamos de la libertad absoluta que existía en el alcohol a un camino, en las últimas décadas, como en el cigarrillo, un camino de ir a una restricción mayor. Y del prohibicionismo de la marihuana, que ha sido un fracaso en todo el mundo, y yo creo que no ha sido buena la política de prohibicionista tampoco en Uruguay en los resultados esperados, hemos ido caminando hacia una restricción absoluta, que es el camino que hay en todo el mundo para discutir estos temas. La OEA acaba de terminar 4 escenarios, la OEA con países con gobiernos no de izquierda, de derecha, como el gobierno de Santos o de Piñera, que aceptan que hay que ir por otros caminos y no los caminos que hemos seguido los últimos 40 años en esta materia. Ahora, doctor, usted dice que la aspiración es entonces que sobre mitad de año se esté aprobando. Ahora, ¿con qué tipo de mayorías? ¿Con las mayorías circunstanciales que pueda tener la izquierda? ¿O se va a intentar, en definitiva, convencer a la mayoría parlamentaria que esto salga con una espalda más importante desde el punto de vista legislativo? Hace 2 años se está tratando de convencer a todo el mundo. Yo creo que los plazos políticos implican que este tema no debe ser discutido dentro de la campaña electoral. Creo que hay que dar tiempo para implementarlo. Junio, julio son meses clave para resolver este tema. Nosotros entendemos que con los votos legítimos que tiene Frente Amplio, yo eso que sinceramente circunstanciales, sí, han sido circunstanciales 10 años. Veremos la próxima elección, pero los votos son circunstanciales, son lo que la mayoría de la que la gente ha dado en el Parlamento en esta etapa. Bien, doctor, los juicios en contra que tiene el Estado es una preocupación constante del presidente de la República, lo menciona cuando puede. ¿Se ha pensado desde Presidencia crear una especie de oficina o de unidad ejecutora en algún ministerio? Pienso, por ejemplo, de Educación y Cultura, que centralice los litigios que tiene el Estado para hacer frente con una mejor defensa posible. Exactamente lo que estamos trabajando es una propuesta que está dentro de la gran propuesta de transformación democrática del Estado, muchos de los temas que hemos avanzado, lo que se llama la abogacía del Estado. Esto es identificar en la administración central, en primer lugar, primero un relevamiento donde hoy los juicios se defienden por materia y los ministerios van por materia en los temas. Sí. Pero no hay una centralidad, como hay en muchos países del mundo, de un equipo de abogados de alto nivel
especializados en determinado tipo de defensa, donde, por ejemplo, determinado demanda a determinada cuantía, automáticamente pasen a ese equipo central de abogados que haría una defensa integral del Estado. ¿Tendría que haberlo? Yo personalmente soy de los que creo que tiene que haberlo, que es importante que lo creemos. También creo que debería haber una oficina de sumarios administrativos para los funcionarios públicos central en el Estado y no en cada ministerio. Y le explico por qué. Porque es muy difícil sumariar en muchos casos a muchos funcionarios, porque sus propios funcionarios son compañeros de trabajo donde las relaciones humanas legítimas generan una imposibilidad muchas veces de avanzar en determinados sumarios. Por lo tanto, a mí me parece que una unidad central de sumarios para una reforma, dentro de la reforma que debería que hacerse legalmente, para la transformación dentro del Estado y darle garantía a todos, pero al mismo tiempo mayor celeridad. Y una oficina central de abogados, no de todos los casos del Estado, pero sí bajo cuantía o importancia que debe tener en ese elemento, pasasen a un grupo de abogados que tuviese una visión general sobre estos temas. ¿Pero se está pensando en Sí, ese estamos por hacer una propuesta, si no fuese por su pregunta no lo iba a decir, pero estamos trabajando, a mí me gusta hablar de los temas cuando ya tenemos la propuesta escrita, estamos trabajando para la rendición de cuentas una propuesta integral de hacer una modificación estructural en este tema. Bien, algunas políticas en el final. ¿Se ha restablecido la fraternidad entre los compañeros del gabinete? Sí, el presidente tiene muchas condiciones, yo creo que únicas, ¿no? Él habla de fraternidad. El gabinete tiene debate como tenemos todos en el gobierno a todo nivel. Y el Frente Amplio es una unidad en la diversidad, por lo tanto tenemos muy claro que todos somos discutidores y todos queremos lo mejor para entre los objetivos. A veces hay mucha discusión de instrumentos y no de objetivos. Después la fraternidad es algo que se vive, cada uno lo vive con la intensidad que lo tiene que vivir en el ámbito determinado, pero estamos unidos por un proyecto común y por objetivos comunes. Está bien, pero eso llevó a que el gabinete no se reuniera durante un buen tiempo. No, que presidente, se apelara. sí, yo con toda sinceridad, creo que más que nada fue por una, es verdad que al principio el presidente dijo tomarnos un tiempo, pero después fue la propia dinámica. El presidente reunió, en todo ese tiempo reunimos una cantidad de gabinetes donde nos vemos la cara los mismos durante todo el tiempo. ¿No? Ustedes no crean que los ministros se ven la cara solamente, o se reúnen o se juntan solamente en los consejos de ministros los lunes de mañana. Hay muchísimas reuniones en presidencia permanentemente de distintos temas donde se coordinan y se articulan y se discuten temas entre los distintos ministros. ¿Y se pelean mucho por la prensa? Sí, eso todos somos responsables. La prensa, a ver, ¿cuál es la noticia? ¿Saben por qué somos la noticia central del gobierno? Más allá de la pelea, la diferencia, porque la única agenda que existe en el país es la de Frente Amplio de este gobierno. Todo lo demás gira alrededor de la agenda que establecemos nosotros. ¿Y bueno, eso en el gobierno? No, pero no hay una agenda alternativa a este país. Lo único que opina la gente en la oposición, todo es a partir de las discusiones que tenemos en el gobierno, sobre la agenda y los objetivos del gobierno. No hay un proyecto alternativo al Frente Amplio en el país. Y por lo tanto, lo que sucede es que el centro de atención no es solamente el gobierno, es las ideas, el desarrollo y la propuesta que tiene el Frente Amplio en los distintos temas. Que hay divergencias, sí, que hay matices, sí, porque somos una fuerza política viva. No somos una fuerza política que se regimenta a partir de una sola persona que dice esto es lo que hay que votar y establece mandatos imperativos para votar algo. Si hay un mandato imperativo en la fuerza política es una decisión colectiva, no de un jefe o de un mesías. Por lo tanto, en un gobierno lo que existe es un objetivo común, un programa a llevar adelante y una discusión sana y legítima de instrumentos, que no debe salirse de los carriles normales de una discusión. ¿Y qué siente, doctor, cuando hay algunos sectores del frente, o por citar un caso, COFE, por ejemplo, que lo señalan a usted, a Frugoni, a Bonomo, como los asesores complicados del presidente? Canepa es de los complicados que asesora el presidente. No, ¿Qué a mí nunca me lo dijeron. Bueno, públicamente COFE ha dicho. Yo nunca lo escuché, pero que se lo digan al presidente, no sé qué contestarte. No, yo he hablado con él, me reúno mucho más seguido de lo que tú crees. Mirá que hay muchos juegos, tú sos un periodista, ¿sabes? La gente me parece que decir la verdad. Yo no tengo dos caras, yo lo que digo acá frente a ti, lo que digo en una reunión y en otro lado. A mí me parece que hay mucho juego también, ¿no? Mucho fuego artificio para la barra que quiere que se aplaude. La mayoría de COFE se reúne con nosotros y discute y negocia y lleva adelante institucionalmente en los ámbitos institucionales. Se tiene que reunir con los delegados del Poder Ejecutivo. Los delegados del Poder Ejecutivo es la OPP, Servicio Civil y el Ministerio de Economía, no es Canepa. Por lo tanto, con quienes discuten es con ellos. Me parece que después hay mucha fantasía. ¿Sabes lo que pasa? Hay mucha fantasía y mito con respecto a las cosas. Y después con lo complicado o no complicado, me imagino que... porque esto es como... Sí, porque dice que usted es el niño mimado, por ejemplo, del presidente. No, pero a usted le parece... Me parece que es un poco tomar al presidente de la República, es un hombre, hoy está cumpliendo 78 años, es un hombre grande, con mucha trayectoria y que no toma decisiones políticas ni resuelve simplemente porque una persona le caiga bien o mal. Me parece que no es así. Yo tengo una relación personal muy buena con el presidente, tengo una relación de mucha, yo diría, responsabilidad y de mucha lealtad institucional y personal del presidente, porque así debe ser, no solamente por el cargo que tengo, sino porque así creo que corresponde al que votaron todos los uruguayos, porque no nos olvidemos
que en el Poder Ejecutivo, a diferencia de otros ámbitos, el único votado por la gente es el presidente de la República. Porque el vicepresidente es la cabeza del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo, el único que votó la gente es el presidente de la República. Todos los demás que estamos ahí, todos los ministros, el secretario y prosecretario, todos los que estamos en el Consejo de Ministros somos designados por el presidente de la República bajo su firma. Todos los directores de los ministerios y todos los que están en el Poder Ejecutivo en cualquier cargo tienen que pasar por la firma del presidente. Por lo tanto, me parece que lo mínimo que uno puede tener es no solamente la lealtad, sino el reconocimiento y la gratitud a quien nos ha dado la oportunidad de servir al país en estos años. Doctor, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Amigos, tenemos más Entre Líneas. Tras la pausa conversamos con la señora del general Miguel Dalmau. Enseguida estamos.